Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las medidas de capacidad. Para poder convertir entre una medida de capacidad y otra vamos a necesitar de estas dos tablas y ahorita las voy a explicar muy bien. Primero que nada vamos a ver qué es la capacidad. La capacidad dice que es la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. Entonces la capacidad nos va a ayudar a medir líquidos, ¿sí? Eso que nos quede claro. Las medidas de capacidad nos ayudan a medir el líquido. Luego dice que la unidad básica para medir capacidad en el sistema internacional es el litro, ¿sí? Entonces, para medir los líquidos en el sistema internacional de medidas se utiliza el litro, que se puede convertir a decalitro, hectolitro y kilolitro. También se puede convertir a decilitro, centilitro y mililitro, ¿sí? Siendo decalitro, hectolitro y kilolitro los múltiplos de litro y decilitro, centilitro y mililitro los submúltiplos. Es decir, que estas tres medidas que tenemos acá son mayores que el litro, mientras que estas que tenemos en naranja son menores que el litro. Entonces aquí les doy todas las conversiones necesarias para que ustedes sepan cómo convertir de una unidad a otra. Por ejemplo, esta tabla se parece mucho a la de ayer. Si yo les doy un kilolitro, para convertirlo a hectolitro deben multiplicar por 10, por 100 si lo quieren convertir a decalitro, por 1000 si lo quieren convertir a litro, por 10.000 si quieren a decilitro, por 100.000 a centilitro y por 1.000.000 a mililitro. O si tienen un hectolitro y lo quieren pasar a kilolitro, deben dividir dentro de 10. Si quieren pasarlo a decalitro, por 10. Si quieren pasarlo a litro, por 100. Si quieren pasarlo a decilitro, por 1000 y así sucesivamente. Si yo les doy un decalitro, igual, aquí están los números que deben dividir o que deben multiplicar para convertirlo a las demás medidas de capacidad. Por ejemplo, si yo les doy un litro y quiero que lo conviertan a kilolitros, entonces deben dividir los litros dentro de 1000 para poderlos convertir a kilolitros. Entonces aquí está la tabla con todas las conversiones que vamos a necesitar para poder convertir de una unidad de medida a otra. Y luego tenemos esta segunda tabla. La primera tabla es solo de las conversiones entre el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, es decir, solo utilizando el sistema internacional de medidas. Mientras que en la segunda tabla vamos a ver las conversiones de medidas de capacidad entre sistema internacional y sistema inglés, ya que en el sistema inglés de medidas también se utiliza el garrafón, se utiliza el galón, se utiliza la botella y se utiliza el vaso. Entonces aquí van a tener en esta tabla las equivalencias de cada una de esas medidas. Por ejemplo, dice, en un garrafón me caben 5 galones, me caben 18.93 litros, me caben 25 botellas, me caben 75.72 vasos y me caben 18.930 mililitros. Es decir que si ustedes quieren pasar un garrafón a cualquiera de estas medidas de capacidad, deben multiplicar por los números que tienen ustedes aquí en su tabla. Igualmente, si yo les doy un galón y lo quieren pasar a estas medidas, deberán multiplicar por los números que tienen aquí o dividir dentro de 5 si quieren pasar la cantidad de galones a garrafones. Y aquí tienen en su tabla todas las conversiones necesarias para poder convertir nuestras medidas de capacidad, dividiendo o multiplicando dependiendo el caso que nos pidan. Vamos ahorita a realizar unos ejemplos para que ustedes puedan comprenderme mejor. Vamos a convertir primero solo entre unidades de medida internacional y después ya veremos un ejemplo con conversiones de medida de capacidad entre el sistema internacional y el sistema inglés. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver es convertir 5000 litros en kilolitros, ¿sí? Vamos a convertir 5000 litros en kilolitros. Entonces vámonos a nuestra tabla del sistema internacional. Dice que queremos convertir de litros a kilolitros. Entonces vamos, como tenemos litros, vamos donde nos diga. Si yo tengo un litro, ¿qué tengo que hacer para convertirlo a kilolitros? Tengo que dividir dentro de 1000, dice aquí. ¿Sí? Si les dan litros, deben dividir dentro de 1000 para poderlo convertir a kilolitros. Entonces yo voy a dividir mis 5000 litros que tengo dentro de 1000, porque esa es la fórmula, esa es la equivalencia que me da la tabla, ¿sí? Se los vuelvo a mostrar. Si me dan litros y lo quieren pasar a kilolitros, tienen que dividir dentro de 1000, ¿sí? Un litro
dividido 1000 me da la cantidad en kilolitros. Aquí está en la tabla. Entonces si ustedes quieren pasar un litro a kilolitros deben dividir dentro de 1000. Y como yo quiero pasar 5000 litros a kilolitros, tengo que dividir 5000 dentro de 1000. Entonces 5000 dentro de 1000 me va a dar 5. Es decir que si yo paso 5000 litros a kilolitros, me va a quedar un total de 5 kilolitros. Así de sencillo es esto. Vamos con la siguiente. Si yo tuviera 7684 hectolitros y los quiero convertir en litros, por ejemplo, en este caso. Entonces nos vamos a ir a la tabla y dice, si nos dan hectolitros, si nos dan un hectolitro, para convertirlo a litros tengo que multiplicar por 100. Entonces, si me dan hectolitros y los quiero convertir a litros, tengo que multiplicar por 100. Me están dando hectolitros y yo lo tengo que pasar a litros. Entonces multiplico por 100. Entonces aquí tengo 7684 hectolitros y como los quiero pasar a litros, dice mi tabla que tengo que multiplicar por 100. Y 7684 por 100 me va a dar 768.400. ¿Sí? Entonces ya pasamos ahí de hectolitros a litros. ¿Se dan cuenta? Siempre siguiendo nuestra tabla, tal y como nos indica. Teniendo nuestra tabla a la mano, niños, van a ver que es demasiado sencillo convertir, porque la tabla ya nos está diciendo por qué número es el que tenemos que multiplicar o dividir para poder convertir a la unidad de medida que necesitamos. Recuerden que ustedes deben ver qué unidad de medida les están dando y qué unidad de medida es la que necesitan. Les están dando litros, por ejemplo, en la primera, y ustedes necesitan kilolitros. Entonces se van a la tabla y dicen, bueno, me dan litros. Recuérdense que en amarillo les marqué cuando les den una unidad de esa medida de capacidad. Entonces ustedes, si yo se los coloqué en amarillo aquí, donde dice un litro, es porque estas son las conversiones que van a usar cuando les den litros. Por eso se los marqué en amarillo. Y aquí les marqué en amarillo el kilolitro porque quiere decir que estas conversiones entonces son las que van a usar cuando les den kilolitros, ¿sí? Entonces, aquí me daban 5000 litros, entonces ustedes vienen y dicen, tengo que venirme a donde está amarillo en litros, porque a mí me están dando litros. Entonces yo me vengo donde está amarillo en litros. Si yo tengo un litro, dice mi tabla, y lo quiero pasar a kilolitros, tengo que dividir dentro de 1000. Aquí están todos los números que tengo que aplicar para convertir a las demás unidades de medida. Pero yo ahorita necesito pasarlo a kilolitros, entonces voy a dividir mi cantidad de litros dentro de 1000, que es lo que hicimos aquí. Igualmente en el segundo ejemplo, me daban hectolitros, entonces se vienen donde está amarillo en la columna de hectolitros, que es aquí, ¿sí? Y aquí dice, si me dan un hectolitro y yo lo quiero pasar a litros, entonces dice, tengo un hectolitro, para pasarlo a litros tengo que multiplicar por 100, que fue lo que nosotros justamente hicimos también aquí, para poder pasar nuestra conversión a litros. Vamos con un último ejemplo. Si yo les diera 120.000 mililitros, ¿sí? Y quiero que lo conviertan a centilitros, por ejemplo. Entonces ustedes van a su tabla y dicen, bueno, me están dando mililitros. Entonces me voy a ubicar en los mililitros. Aquí está en amarillo, ¿ve? Si me dan un mililitro, ¿sí? Y yo lo quiero pasar a centilitros, dice que tengo que dividir dentro de 10 para poder pasar de mililitros a centilitros, ¿sí? Entonces de 1 mililitro a centilitro tengo que dividir dentro de 10. Entonces vamos aquí, tengo 120.000 mililitros y lo quiero pasar a centilitros. Mi fórmula dice que tengo que dividir dentro de 10. Dividimos dentro de 10 y 120.000 dividido 10 nos va a dar 12.000. Entonces ya convertimos 120.000 mililitros en centilitros, si se dan cuenta. Entonces, como les digo, solo es de saber aplicar bien la tabla que tienen aquí. La tabla ya les está ayudando a hacer todo. Ya aquí se están evitando hacer la regla de 3 para saber por qué número tienen que multiplicar o dividir. Con la tabla ya está todo hecho, ¿sí? Ya solo es para que ustedes busquen en su tabla y miren por qué número multiplicar o por qué número dividir. ¿Estamos? Entonces espero que hayamos aprendido a leer bien la tabla. Se busca la unidad que les están dando, ¿sí? Siempre la unidad que les estén dando es la primerita que les van a dar, ¿verdad? Ya les expliqué, en el primero era litros, en la segunda era hectolitros y en la tercera fue mililitros.
Y después de encontrar la que nos están dando, por ejemplo en la última era mililitros, se busca por qué número se divide o se multiplica para pasar a la siguiente unidad que me están pidiendo, que en este caso es centilitros. Yo tenía mililitros y me piden que lo pase a centilitros, entonces ven en la parte de a la par por qué número se divide o por qué número se multiplica para pasarlo a esta unidad que tenemos, que es la que necesitamos, ¿verdad? En este caso yo tenía mililitros, como necesitaba pasarlo a centilitros, dice que los mililitros se dividen dentro de 10 para pasarlos a centilitros, ¿sí? Imagínense que yo tuviera mililitros y quisiera pasarla a litros, entonces yo tendría que dividir dentro de 1000, porque es el número que me dice que tengo que dividir para poder pasar mis mililitros a litros, ¿sí? Entonces así es como vamos a leer nuestra tabla. Ahora que ya hicimos conversiones con el sistema internacional, también vamos a aprender a leer la tabla del sistema inglés, que es exactamente igual la forma de leerla, solo que aquí cambian los números por los que hay que multiplicar o dividir. Por ejemplo, si yo les digo que quiero pasar 4.5 garrafones, ¿sí? 4.5 garrafones a litros, ¿sí? Pasemos 4.5 garrafones a litros. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla del sistema inglés. Ahora ya no nos vamos al del sistema internacional porque la tabla del sistema internacional no tiene garrafones. En cambio la del sistema inglés sí. Aquí está, miren. Un garrafón. ¿Sí? Yo tengo que pasar de garrafones a litros. Entonces dice que si yo tengo un garrafón y lo quiero pasar a litros, tengo que multiplicar por 18.93. Ahí está el número. Entonces, si a mí me están dando 4.5 garrafones, tengo que multiplicarlo por 18.93 para pasarlo a litros. ¿Sí o no? Me están dando garrafones y yo lo tengo que pasar a litros. ¿Sí? Un garrafón tiene 18.93 litros. Entonces, si tengo 4.5 garrafones, debo multiplicarlo por el número que me indica en mi tabla que vale un litro dentro del garrafón, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, bueno, si un garrafón tiene 18.93 litros, ¿cuántos litros van a tener? 4.5 garrafones, ¿sí? Entonces, como les digo, utilizando su tabla ya multiplican ustedes 4.5 por 18.93 y eso les va a dar un total de 85.185. ¿Sí? Aunque si nosotros queremos dejar solo dos decimales, se aproxima, el 5 aproxima al 8 y nos queda entonces 85.19 litros, ¿sí? Entonces nosotros decimos, en 4.5 garrafones hay 18. Perdón, en 4.5 garrafones hay 85.19 litros, ¿sí? Como les digo, ven la unidad que les están pidiendo y se ubican en su tabla. Me piden un garrafón, ¿sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Dice que lo tengo que pasar a litros. Entonces, ¿por qué número multiplico los garrafones para pasarlos a litros? Por 18.93. Ya está aquí. 4.5 por 18.93 nos dio 85.19 litros. Ya pasamos de garrafón a litro. Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si nos dicen que pasemos de litros a galones? Entonces vamos a poner que yo tengo 200 litros y quiero pasarlos a galones, ¿sí? Si nosotros queremos pasar 200 litros a galones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que si a mí me dan litros y yo quiero pasarlo a galones, tengo que dividir dentro de 3.785, ¿sí? Me ubico en mi tabla. A mí me están dando litros, entonces me ubico en mi tabla. Ah, aquí dice, si me dan un litro, estas son las equivalencias, dice aquí, ¿sí? ¿Sí? La tabla está bien completa. Todo es cuestión de que la sepamos leer bien. Pues a mí me están dando litros, entonces yo me voy a mi tabla y dice, si tienen un litro ustedes y lo quieren pasar a galones, deben dividir entonces dentro de 3.785. Es decir, que como yo quiero pasar de litros a galones, voy a tener que dividir mi cantidad de litros dentro de 3.785, que es lo que me está indicando a mí la tabla, ¿verdad? De litros a galones se divide dentro de 3.785. Entonces ya vienen ustedes y dicen, bueno, 200 dividido 3.785 me va a dar un total de 52.9
62.84 galones estadounidenses. ¿Sí? Entonces ya pasamos aquí de litros a galón estadounidense. ¿Por qué le pongo galón US? Porque es la abreviatura de galones estadounidenses, ¿sí? Que el galón canadiense, existen dos tipos de galones, el galón estadounidense y el canadiense, pero el galón canadiense solo se utiliza en Canadá porque es más grande. Por eso es que se utiliza en todos estos países el galón estadounidense, ya que en el galón canadiense tiene mayor capacidad. Entonces, imagínense los que venden productos líquidos, si dieran galones canadienses tendrían que dar más. Por eso es que aquí se utiliza el galón estadounidense que trae menos, ¿verdad? Entonces, ya pasamos de 200 litros a galones y nos quedó un total de 52.84 galones, ¿sí? Entonces dense cuenta cómo leemos nuestra tabla. Vamos a hacer un último ejemplo. Imaginémonos ahora que a mí me dan... vamos a ver. Vamos a pasar de galones a botellas, ¿sí? Vamos a tener 7.8 galones y lo quiero pasar a botellas, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestra tabla donde dice que si nos dan un galón, porque nos están dando galones, ¿cómo lo pasamos a botellas? Nos vamos a la tabla y aquí dice, si nos dan un galón, para pasarlo a botellas tenemos que multiplicarlo por 5. Sí, es lo que nos dice nuestra tabla. Si te dan un galoncito, se multiplica por 5 para pasarlo a botellas. Entonces tendríamos que multiplicar 7.8 galones por 5 para poderlo pasar a botellas. Y 7.8 por 5 nos va a dar un total de 39 botellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, como les menciono, convertir de una unidad de capacidad a otra es muy fácil, con regla de 3. Ahora, con estas tablas que yo les estoy dando es todavía más fácil porque yo les estoy evitando hacer la regla de 3. ¿Sí? Ya solo con que ustedes vean en su tabla por qué número se tiene que multiplicar o por qué número se tiene que dividir para pasarlo a la unidad que yo les estoy pidiendo, ya se ahorran un montón de tiempo en estar planteando la regla de 3 y en estar pensando qué tienen que hacer, si multiplicar o dividir. Con estas tablas se van a ahorrar todo eso, como les digo. Entonces aprendan a leerlas bien, cópienlas bien en su cuaderno, si quieren pueden hacer una ficha con sus tablas y ya ahí se pueden ir aprendiendo poco a poco las conversiones, a tal punto que después ya no necesiten ni siquiera utilizar la tabla porque ya van a saber por qué número se multiplica o se divide para pasar a cualquier medida de capacidad. Pero en lo que se lo aprenden pueden usar su tabla, ¿verdad? Y como les digo, en la tabla les estoy ahorrando yo un montón de tiempo para que ya no tengan que estar haciendo, imagínense, plantear la regla de 3 en primer lugar. En segundo lugar, ver si tienen que multiplicar o tienen que dividir, por qué número hay que dividir, por qué número hay que multiplicar, ¿verdad? No, aquí ya en la tabla ya tienen todo bien resumido. Ya solo para que ustedes elijan bien si les estoy dando una unidad de medida, por qué número multiplicar o por qué número dividir para poderlo convertir a la unidad de medida que necesitamos, ¿sí? Entonces, por favor, copian estas tablas, si quieren pueden hacer fichas y van a trabajar ustedes la página 183 ya con ayuda de estas tablas, con las conversiones que les están pidiendo y van leyendo una por una sus tablas dependiendo de lo que les están pidiendo. Recuérdense, lo que les piden siempre buscan la columna amarilla. Si yo les pido, bueno, en el caso de la primera sería la columna amarilla, en el caso de la segunda si les piden con sistema inglés sería la columna la casillita rosada, ¿verdad? Entonces en este caso si yo les pido garrafones, ustedes se vienen a la casillita rosada que está en garrafones. Si yo les pido litros, se vienen a la casilla rosada donde están los litros. Y si yo les pido galones, se vienen a la casilla rosada donde están los galones. Ya después ven qué número tienen que multiplicar o dividir para convertirlo a la que se les está pidiendo, ¿verdad? Entonces en este caso en la primera les pedía litros, entonces decían, bueno, tengo un garrafón, para pasarlo a litros multiplico por este número. En la segunda, tengo litros, ¿sí? Entonces para pasarlo a galones tengo que dividir por este número. Y en la tercera, tengo galones, que están aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasarlo a botellas? Tengo que multiplicar por 5, según me dice mi tabla, ¿sí? Entonces, les deseo mucha suerte con esta página. Van a ver que se les va a hacer bien fácil si utilizan bien sus tablas que les acabo de dar. Si no, como les digo, pueden utilizar regla de 3, pero con regla de 3 se les va a dificultar un poco más. Yo siento que con las tablas
va a ser rapidito y va a ser facilito como lo van a poder realizar. Entonces, espero les haya gustado la clase y los veo luego.